Casi todo el mundo conoce el nombre de Albert Einstein, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto conocemos su historia real? Porque resulta que la mente que, bueno, básicamente redefinió nuestro universo, nos dejó con un último misterio. Uno que no empezó durante su vida, sino justo en el momento de su muerte. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo. Una pregunta tan directa como, la verdad, un poco perturbadora. ¿Qué pasó con el cerebro de Albert Einstein? La respuesta aparece sacada de una película. Fue extraído sin el permiso de su familia. Y ese acto, tan controversial, dio inicio a una búsqueda de décadas para intentar descifrar el secreto de su genialidad. Un secreto que se creía escondido en los pliegues de su cerebro. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Tras la muerte de Einstein, durante la autopsia, el patólogo Thomas Harvey tomó una decisión que, bueno, cambiaría la historia. Se llevó el cerebro, con la esperanza de que quizá la ciencia del futuro pudiera por fin entender qué hacía a esa mente tan especial. Y aquí es donde la cosa se pone increíblemente extraña. A ver, por un lado, tenemos lo que Einstein quería. Él fue súper claro, pidió ser cremado en silencio y que sus cenizas se esparcieran en secreto. ¿Por qué? Porque no quería que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación. Quería literalmente desaparecer. ¿Pero qué pasó en realidad? Pues todo lo contrario. ¿Pero por qué tanta obsesión con su cerebro? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo a 1905, a lo que se conoce como su Annus Mirabilis, su año de los milagros. Un solo año que lo cambió todo para la física. Pensemos en esto por un segundo. Con apenas 26 años, y mientras trabajaba en una oficina de patentes, no en una universidad prestigiosa, Einstein publica 4 artículos que hicieron temblar los cimientos de la ciencia. En 12 meses nos dio la clave para entender la luz, que por cierto fue lo que le dio el Nobel, y de paso nos regaló la ecuación más famosa de la historia. Todo desde un modesto escritorio en Berna. Y si eso no fuera suficiente, 10 años después llegó su obra maestra, la teoría de la relatividad general. Aquí, básicamente, reinventó nuestra idea de la gravedad. Dejó de ser una fuerza misteriosa que nos pega al suelo para convertirse en la mismísima tela del universo, una tela que se curva por la masa y la energía. Una idea revolucionaria. Y lo más increíble es que esta idea que suena tan abstracta pudo demostrarse. En 1919, durante un eclipse solar, los científicos observaron cómo la luz de estrellas lejanas se doblaba al pasar cerca del Sol, justo como él había predicho. De la noche a la mañana, Einstein pasó de ser un científico muy respetado a una celebridad mundial, un ícono. Pero Einstein era mucho más que sus ecuaciones. Para entenderlo de verdad, hay que mirar al hombre detrás del genio. Porque no solo luchó contra viejas ideas sobre el cosmos, también fue un gigante que muchas veces nadó contra la corriente de su propia época. Era un hombre de convicciones muy firmes. Huyó de la Alemania nazi por ser judío. Se enfrentó a la nueva física, la mecánica cuántica, porque se negaba a aceptar que el universo funcionara al azar, algo que lo aisló de muchos de sus colegas. Y tras ver el poder de la bomba atómica, usó su inmensa fama para luchar sin descanso por la paz. Y esta frase lo resume todo. Dios no juega a los dados. Para Einstein, el universo no podía ser un casino cósmico. Tenía que haber un orden subyacente, algo elegante y predecible, aunque no lo entendiéramos del todo. Se negaba a aceptar que el azar fuera la respuesta final. Y esa misma búsqueda de elegancia y de orden la aplicó hasta el final, incluso en el momento más inevitable de todos, el de su propia muerte. Miren, desde 1948, Einstein sabía que vivía con una especie de bomba de tiempo dentro de su cuerpo, un aneurisma en la aorta. Una cirugía lo había estabilizado, sí, pero el riesgo seguía ahí, latente, esperando su momento. Y en abril de 1955, esa bomba explotó. Lo llevaron de urgencia al hospital. Los médicos le ofrecieron una cirugía como única opción para sobrevivir. Su respuesta fue tranquila, firme e inamovible. No. Sus palabras en ese momento son, bueno, la definición misma de entereza, dijo. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte, es hora de irse. Y remató con la frase que lo sella todo. Lo haré con elegancia. Y así, el círculo se cierra. Volvemos al punto de partida.
a los misterios que rodearon su final. Misterios que hoy son tan parte de su legado como la propia relatividad. Y aquí, la historia nos regala una última ironía, una que es tan cruel como poética. En su último aliento, Einstein susurró unas palabras, pero las dijo en alemán, su lengua materna. La única persona a su lado era una enfermera que solo hablaba inglés. Su mensaje final al universo se desvaneció en el aire de esa habitación. Lo que nos trae de vuelta a la gran pregunta, la que lo empezó todo. Después de décadas en un frasco, de ser rebanado, analizado y estudiado por científicos de todo el mundo, ¿el cerebro de Einstein reveló por fin el secreto de su genio? Bueno, la respuesta es sí y no. La ciencia sí encontró algunas diferencias. La más notable es esta. Su lóbulo parietal, que es la zona del cerebro que asociamos con el razonamiento matemático y espacial, era un 15% más ancho que el promedio. Pero esperen, que hay más. No solo era el tamaño. También tenía una cantidad sorprendente de células gliales, que son como el equipo de soporte de las neuronas, ayudándolas a funcionar a toda máquina. Ahora, esto nos deja con la pregunta del millón. ¿Einstein nació así, con un cerebro ya preparado para ser un genio? ¿O su cerebro se transformó por una vida entera dedicada a pensar en el universo? Aún no lo sabemos. Al final, el estudio de su cerebro nos dejó con más preguntas que respuestas. Un misterio anatómico que refleja el misterio de su propia mente. Y quizá esa sea la lección final, porque nos obliga a pensar en la pregunta que de verdad no tiene respuesta. Esa que se perdió en una habitación de hospital en Princeton. ¿Cuál fue ese último mensaje para el universo que él, mejor que nadie, había logrado descifrar?